Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 7 de Danganronpa. Kang necesita amor de familia basados en el libro. Si dices que Kang está equivocado, entonces en este caso también estás equivocado, porque no confías en tu hijo, dijo el señor Gong. A veces lo que un niño necesita no es necesariamente el éxito en la vida, sino solo un par de manos cálidas que lo sostengan cuando se cae, lo sostengan cuando esté cansado y lo sostengan de la mano cuando sea necesario y comprensivo. Trata de preguntarte, en el pasado, ¿alguna vez has extendido tu mano para que el chico la tome? Saifa miró a la madre y el hijo sentados ahí en silencio mirándose el uno al otro, como si pensaran cuidadosamente en lo que acaba de decir. A pesar de muchos años de vivir sin padres, hay pocas oportunidades de sentir el calor de la familia, y su hermano menor, Cylon, es una de las motivaciones importantes para que luche contra esta vida difícil. Puede intentar hacer cualquier cosa por su hermano menor, para que pudiera sentir el amor y el cuidado de su familia. Aunque ninguna de las partes lo dijo directamente, en ese momento decidió tomar su teléfono y abrir un video guardado frente al señor Gong. El hombre de mediana edad tenía una mirada perpleja en su rostro. Luego el sonido del video llamó la atención de todos. En el video se ve la escena de su único hijo practicando fútbol resueltamente en una determinada cancha, y al ver esta imagen se le llenaron los ojos de lágrimas, debido a que no podía expresar sus emociones de forma natural. Se perdió muchos de los buenos momentos que debería haber pasado con sus hijos y cometió el peor error. Actuó como si no confiara en él en absoluto, y su confianza era lo que Kang más deseaba. Cylon me envió este video el otro día. En realidad hay muchos más, pero elegí el último para mostrártelo, porque espero que sepas que Kang realmente está mejorando. Todas las noches, todos practican en un parque público cerca de su casa. Saifa no sabía si Kang tenía un talento celestial para el fútbol, pero sabía que Cylon le había enviado estos videos con la esperanza de que se los mostrara a la abuela Jin y al señor Gong para que no tuviera necesidad de preocuparse por el niño que se ha escapado de casa. Esto también hizo que Saifa se diera cuenta de que las personas no necesariamente tienen que tener talentos extraordinarios, siempre y cuando no nos rindamos fácilmente y nos concentremos en trabajar. Algún día podremos realizar nuestros sueños tan lejano. Cylon también me dijo que Kang le pidió al entrenador la oportunidad de ser reelegido. Entonces, ¿qué dijo el entrenador? El señor Gon preguntó apresuradamente, evidentemente muy preocupado por su hijo. Creo que habrá otra audición mañana. ¿Qué tal mañana? El señor Gong bajó la cabeza mirando ansiosamente la foto de Kang en su teléfono. Sí, sí. Cuando el señor Gong le devolvió el teléfono, Saifa lo tomó y contestó, ¿puedes enviarme todos estos videos? Sin embargo, la mirada del señor Gong también mostraba preocupación porque Kang tendría que enfrentarse a la reelección, pero las otras dos personas sentadas a su lado podían ver claramente, escondida bajo su ansiedad, una sonrisa llena de orgullo, y Saifa asintió, felizmente aceptado el pedido. Puedo, al ver que la animosidad entre padre e hijo terminaría pronto, la señora Jin también sonrió en este momento. Gracias a los esfuerzos de los hermanos Saifa y Cylon, al menos por ahora, el gran juego planeado comenzará a funcionar. Después de que Kang le preguntó al entrenador seleccionado una vez más, el entrenador le dijo que, previamente, de acuerdo con las órdenes del entrenador, todos lo abandonaron para que pudiera pasar la selección, pero esta vez todos competirían seriamente, que es exactamente lo que necesita Kang, pero para ser honesto no pudo evitar preocuparse. Has estado practicando durante tanto tiempo que tienes que creer en ti mismo. Cuando vio que la cara de Kang en el campo de fútbol no se veía bien, Cylon lo golpea levemente en el hombro. No sé si es porque he estado fuera del campo durante tanto tiempo, pero estoy muy nervioso. Kang no solo movió la boca, sino que agarró la otra mano delgada y la colocó frente a su pecho. ¿Por qué me tomas de la mano? Cylon forzó su mano hacia atrás,
pero el agarre de Kang se hizo aún más fuerte. Me temo que no sabes que estoy estresado. Honestamente, ¿fue porque el partido era tan urgente o fue porque quieres aprovecharte de mí? La segunda parte.